un pasaje de las Escrituras que está en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 18. Romanos 8, del 16 al 18. Todos los que tengan Biblia, si las pueden buscar, por favor, está en el Nuevo Testamento, en la parte derecha de la Biblia, y vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 18, perdón, del 16 al 18. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, es evidente que hoy en día ya estamos en el siglo XXI y ya estamos terminando el 2019 para entrar en el 2020. Ya han pasado 20 años de este siglo XXI. A estas alturas de la historia de la humanidad, el cristianismo está en crisis. La vida es decepcionante, es difícil, es dura. Los fieles, los creyentes que aman a Dios, luchan cada día por sobrevivir. Llegan a la iglesia repletos de necesidades, necesitados de comodidad. Le preguntan a Dios: ¿qué harás por mí pronto? Y miran a Dios como si fuera un genio de la lámpara mágica. Si las cosas no van bien, ¿falló el cristianismo? Si las cosas no me salen como yo quiero, ¿es que la fe cristiana no funciona? No, no se trata de eso. Se trata de que Dios no ha prometido ningún Disneylandia. Dios no nos ha prometido sanidad, prosperidad, hijos convertidos, vidas fáciles, bienestar, congregaciones perfectas. Dios no nos ha prometido nada de eso. Jesús mismo nos anunció que en el mundo tendríamos aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. El apóstol Pedro escribió que la iglesia iba a pasar por aflicción y por pruebas. Santiago anuncia pruebas. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, la prueba. Pablo habló de tropiezos, de vituperios, de tribulaciones, de azotes, de persecución. Él mismo, siendo un siervo de Dios, siendo un hombre dedicado a la predicación del Evangelio, un hombre santo, que se dedicaba a hacer el bien. Él mismo fue apedreado, azotado, encarcelado, apedreado hasta casi morir. De hecho, le dieron por muerto. Tuvo que huir en diferentes ocasiones. Y todo eso simplemente por ser cristiano y muchas cosas más. Actualmente, muchísimos cristianos luchan con problemas. Y saben, es que ser cristiano no significa que no vayas a tener problemas. Es más, si tú como cristianos esperas una vida fácil, cómoda, te equivocas.
al final te vas a defraudar, porque la fe cristiana no tiene que ver con una comodidad o con un bienestar. Eso no está en la Biblia. Claro que entonces surge la pregunta, bueno, si las cosas son así, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ser cristiano? Bueno, déjenme decirles una cosa. El cristianismo no lo es para, sino por. No somos cristianos para librarnos del mal, para que no tengamos problemas, para que las cosas no vayan bien. No, no, no somos cristianos para eso. Somos cristianos porque somos hijos de Dios. Somos cristianos porque no podemos dejar de serlo. Somos cristianos porque hemos nacido para ello. Hemos sido creados con la necesidad de tener una relación íntima, personal con Dios. Oramos cuando tenemos problemas y dificultades. Oramos que Dios nos libre del mal. Y sabemos que a veces Dios nos libra, pero también sabemos que a veces no. Y cuando Dios no nos libra del mal, eso sí, nos da la fuerza necesaria para superarlo. El centro de la fe cristiana, y yo quisiera que esto lo pudieran entender todos, el centro de la fe cristiana no es el hombre, ni es su bienestar. El centro de la fe cristiana es Cristo y su voluntad. La fe cristiana no es una fe humanista. El humanismo es una filosofía que tiene al ser humano como el centro. Pero la fe cristiana, el centro de la fe cristiana es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Disfrutar de nuestra relación personal con Él es un privilegio que no todos disfrutan. Obtener el perdón de nuestros pecados. Vivir con una conciencia tranquila. Tener la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Bueno, no todos lo tienen. La fe cristiana no es una fe para todos, aunque Dios la ofrece a todo el mundo, pero no todos la aprovechan. La fe cristiana es solo para gentes inteligentes y gentes de valor, no para gente pusilánime que solo busca su bienestar personal, sino para aquellas personas que están dispuestos a atravesar el valle de sombra de muerte, porque confían plenamente en que Dios siempre estará con ellos y será su guía. No temen a las dificultades, no temen porque saben que Dios está con ellos. Es gente que no teme mal alguno, aunque venga el mal, sino que lo enfrenta con entereza, con fe. Pues como Pablo enseña en Romanos, en este pasaje que hemos leído al principio, tienen por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Conocemos el final de la película. Sabemos cómo acaba todo. Sépanlo, los que somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todos los bienes celestiales, pero solo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los falsos evangelios que se están predicando hoy de creer en Cristo y todo te irá bien, eso es como tener un billete falso. Como si tú vas con un billete y lo fotocopias y quieres pagar con la fotocopia. Nadie te lo va a recibir. Todo el mundo sabe que una fotocopia no tiene valor. El billete real sí, pero la fotocopia no sirve para pagar. La fe cristiana es una fe para gente capaz
de entender estas cosas. Es posible que enfrentemos problemas y dificultades. Es posible que tengamos situaciones que no nos gustan y tengamos que vivirlas y afrontarlas. Y de muchas ellas Dios nos librará, de otras quizás no, pero nos dará la fuerza necesaria para superarlas. Ese es el evangelio de verdad que tenemos en Cristo. Lo que hemos leído en este pasaje de Romanos capítulo 8, del 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Nadie te predica ese evangelio. Porque hoy nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer. Tampoco nosotros queremos padecer como cristianos, por ser cristianos. Pero sabemos que la fe cristiana a veces conlleva el padecimiento. Y si porque las cosas no te van bien, porque a veces sufres o porque tienes alguna necesidad, abandonas tu fe, es que tu fe no es auténtica, es como esa fotocopia que no sirve para nada. Tú estabas creyendo en un falso evangelio. Hay muchos predicadores hoy que te van a decir que lo único importante es que tú disfrutes de cantando y alabando a Dios y que todo lo demás no importa. Eso no es verdad. No creas falsos evangelios. El evangelio de verdad no te engaña, no te oculta que aún siendo cristiano tú puedes que padezcas, puede que sufras, pero también te anuncia, como Pablo en este pasaje, tengo por cierto, tengo por verdadero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero solo para aquellos que están dispuestos a padecer por Cristo. A mí no me gustaría que ninguno de vosotros padecierais. Mucha gente padece por ladrón, por entrometerse en lo ajeno. Y esos padecen con justicia. Pero si tú padeces por causa de la fe, ¿sabes lo que dice la palabra de ti? Que eres un bienaventurado, que eres un hombre dichoso. Llámate feliz. No nos gusta sufrir. No buscamos el padecimiento. Pero cuando padecemos, no por eso tiramos la toalla. No por eso renunciamos a nuestra fe. No por eso nos vamos de la iglesia. No por eso le decimos a Dios, ya no quiero saber de ti. No. Sino que en medio del padecimiento buscamos a Dios. Y a través de Dios encontramos el apoyo, la fuerza, el ánimo. Miren, déjenme leerles un pasaje del profeta Isaías en el capítulo 40. Isaías capítulo 40. Quiero que lo lean conmigo todos los que tienen Biblia. Isaías capítulo 40. Versículo del 28 al 31. Fíjate lo que dice ahí la palabra del Señor. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, en plena juventud, los muchachos, con toda su fuerza, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Puede que tengamos problemas y dificultades, pero cuando vamos a Dios, en Él encontramos la fuerza, porque Él da fuerzas, dice ahí, al que no tiene ningunas.
Y cuando tú te fatigas y te cansas y estás a punto de tirar la toalla, acudes a Dios, Él te da fuerza como las águilas para que remontes el vuelo. Yo no sé cómo tú te sentirás. No sé si tendrás algún tipo de problema, algo que te esté angustiando, algo que te esté afectando de alguna manera, que no te permita disfrutar. Déjame decirte algo. No tienes por qué renunciar a tu fe. Es más, es la fe cristiana lo que tú necesitas. Ve a Dios, busca a Dios. Dile, Señor, te necesito. Ayúdame. Dame fuerzas. Y Él te la dará. ¿Y sabes por qué estoy seguro de que Él te la dará? No solo porque lo diga aquí en su palabra, sino porque yo lo he experimentado. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él atiende a los contristos de espíritu. Por tanto, yo les animo a que no se dejen desanimar porque tengan problemas o dificultades. A que no piensen que la fe cristiana te va a librar de todo eso. No. Entonces, ¿para qué ser cristiano? No para qué. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y no puedo dejar de serlo. Soy un hijo de Dios, no quiero dejar de serlo. Soy un hijo de Dios y aunque tenga problemas y dificultades, voy a seguir gozándome en el Señor. Voy a seguir buscando en Él la fuerza que necesito día a día para levantar como las águilas. ¿Me dejan que haga una oración por vosotros? Quiero pedirle al Señor que os ayude a entender esta palabra. Padre del cielo, tú sabes cuál es la situación de todos y cada uno de los que están ahí en ese lugar. Tú sabes, Señor, las circunstancias que rodean sus vidas, su familia. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, para tu honra, ten misericordia de todos ellos. Dales paz en sus corazones. A los que no tienen fuerza, multiplícasela, Señor. Dales fuerza para que puedan remontar el vuelo, para que puedan seguir adelante. A los que están atravesando el valle de sombra de muerte, ayúdalos a confiar en ti para que no teman. Ayúdalos, acompáñalos día a día, Señor. Está tú con ellos, bendícelos y que ellos puedan ser luz en sus hogares, luz para su familia, que ellos puedan ser, Señor, canales de bendición para los demás. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, sabiendo que tú tienes poder para hacer eso y mucho más. Gracias, gracias, Señor, por darnos la certeza, la seguridad de tu amor, por haber perdonado nuestros pecados y darnos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada alma que nos escucha a través de las redes sociales, que están aquí, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Y amén. Yo les animo a que, por favor, no acepten falsos evangelios que le prometen caminos de rosas, porque esos son falsos evangelios. Cristo jamás dijo, cree en mí, no tendrás problemas. Eso es falso. Creer en Cristo no te va a evitar tener problemas, pero sí que enfrentar los problemas con Cristo va a ser muy diferente a enfrentarlos sin Él. Yo deseo de todo corazón que ustedes sean capaces de entender esta palabra, sean capaces de practicarla, busquen a Dios, pongan en Dios su esperanza y sepan que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, me gustaría poder, con la ayuda del Señor, me gustaría poder responderosla. Buenas tardes, pastor. Dice la pregunta de mis compañeros. Dice, cuando uno empieza a leer la Biblia y quiere ayudar a otro,
¿desde dónde o qué versículos se puede hablar o qué versículos nos recomienda? Bueno, cuando empezamos a leer la Biblia, más que ayudar a otros, tenemos que preocuparnos de ayudarnos a nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es comenzar leyendo el Evangelio de Juan, de ahí en adelante, pero les aconsejo también que lean los proverbios, que lean los salmos, porque, ¿saben? El libro de los salmos es un libro fantástico. Ahí muchos de los salmos los escribió el rey David, otros los escribió su hijo, el rey Salomón. David fue un hombre experimentado en quebranto, pasó por situaciones tan diversas, tan difíciles, que él continuamente tuvo que recurrir a Dios. Y justamente cuando él recurría a Dios, todos sus problemas encontraban solución. Y entonces, cuando tú vas al libro de los Salmos y abres, por ejemplo, el Salmo 34 y lees, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Y piensas y meditas en esa frase. Tú dices, alabaré al Señor en todo tiempo. Cuando las cosas vayan bien y cuando vayan mal. En todo tiempo. Medita en los salmos y te vas a dar cuenta de la riqueza tan enorme que hay. Ahí vas a encontrar ánimo, fortaleza, guía, dirección, sabiduría. Los salmos, en los proverbios. Lee la palabra de Dios. Arregla tu vida. Y cuando Dios haya obrado en tu vida, como lo hizo en el endemoniado Gadareno, aquel hombre que vivía entre los sepulcros desnudos, atado con cadenas que las desafían, que se hacía daño a sí mismo, cuando Cristo lo liberó, cuando ya él fue una persona nueva, cuando Cristo cambió su vida, ahí es que Dios mismo, Cristo Jesús, le dijo, ahora vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero ¿cómo vamos a ayudar a otros si todavía nosotros estamos necesitados de ayuda? Empecemos por arreglar nuestra casa para poder arreglar la del vecino después. La siguiente pregunta es, ¿los cristianos cómo festejan la Navidad? Esa es una buena pregunta. Hay muchas personas que ahora en las redes sociales van a escribir diciendo que la Navidad es pagana, que el árbol de Navidad es pagano, que no se debe... Y te pasan textos bíblicos que nada tienen que ver con la Navidad. Por ejemplo, te utilizan un pasaje de Jeremías o de Isaías hablando contra la idolatría, contra los que cogen árboles para hacer sus imágenes, sus ídolos y que los adoran. ¿Qué tiene que ver eso con el árbol de Navidad? Absolutamente nada. Miren, ¿cómo celebramos los cristianos la Navidad? Los cristianos sabemos para qué vino Cristo. Cristo nació para dar su vida en rescate por nosotros. Tú y yo, por nuestros pecados, estábamos condenados a un infierno eterno. Y Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. De modo que Cristo nace para morir. Nace para dar su vida por ti y por mí. Entender eso es entender cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Ahora mira, si alguien da su vida por ti, ¿no te sentirías agradecido? Yo sí me siento agradecido. ¿Cómo no voy a celebrar el nacimiento de Cristo? Oiga, pero es que Cristo no nació el 25 de diciembre. Ya lo sabemos. Pero ¿qué importa el día en que naciera? Lo que importa es que nació. Y yo doy gracias a Dios porque Cristo nació. Pero mire, es que la Biblia no manda celebrar la Navidad. No es verdad. La Biblia no manda celebrarla. Pero vemos en la Biblia cómo se celebró. Los ángeles adoraron a Dios por el nacimiento de Jesús. Los pastores adoraron al Señor por el nacimiento de Jesús. Dios recibió gloria por el nacimiento de su Hijo. Es verdad que la Biblia no manda celebrarla, pero la Biblia tampoco manda que te duches. Pero oiga, más vale que te duche aunque la Biblia no lo mande. ¿Por qué? Es decir, hay muchas cosas que la Biblia no manda, pero eso no significa que no se puedan hacer o que estén prohibidas.
Nosotros celebramos la Navidad, no como el mundo la celebra. Ahora mucha gente se involucra en el consumismo. A veces hay personas incluso que se van a meter en deudas para comprar regalos. Eso es una locura. Eso es una tontería. Nosotros cuando no teníamos para comprarle regalos a los niños le decíamos, pues chicos, no tenemos dinero para comprarles los regalos. Porque los regalos no te los trae Papá Noel ni te los trae los Reyes Magos. Los regalos los compramos papá y mamá. Y si no tenemos dinero ahora, no te preocupes. En enero o en febrero, cuando tengamos dinero, papá y mamá te compran los juguetes. Y no pasa nada. Cuando se educa a los niños en la verdad, los niños aprenden y no sufren. Nosotros no nos dejamos llevar por el consumismo. Ahora tampoco nos dejamos llevar por las borracheras. Oiga, es que en la Navidad muchos se emborrachan. Sí, pero yo soy cristiano, yo no me emborracho. Si yo estoy en casa y cenando con mi familia y me tomo una copa de vino o de champán porque quiero brindar con mi familia, yo no peco por eso, porque yo no me emborracho. ¿Ok? Por tanto, dejemos el legalismo, celebremos la Navidad, porque Cristo vino a dar su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? ¿Celebramos nuestro propio nacimiento y no vamos a celebrar el nacimiento de Jesús? No tiene sentido. Celebremos la Navidad. Démosle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo en rescate nuestro. ¿Cómo puedo perdonar a las personas que en su momento me hicieron daño y cómo puedo estar tranquilo? Bien, son dos preguntas diferentes. ¿Cómo puedo perdonar a las personas que me hicieron daño? Bueno, la cuestión es si esa persona se arrepintió y te pidió perdón. Porque si esa persona se arrepintió y te pidió perdón, tú debes perdonarlo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si tu hermano pecare contra ti y viene arrepentido y te dice, perdóname, perdónalo. Ahora, si la persona no se arrepintió ni viene a pedirte perdón, no tienes por qué perdonarlo. Sencillamente tomas ese asunto y lo dejas en las manos del Señor. Porque tampoco es cuestión de guardar rencor, porque eso te hace daño a ti. Simplemente tú haces lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21. Ahí en Romanos 12, del 17 al 21, Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Antes bien, haced lo bueno. Y dice, no os vengáis vosotros, dejad lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, si la persona se arrepiente, perdónalo. Si no se arrepiente, deja el asunto en manos de Dios. Pero tú vive tranquilo, porque es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo vivir tranquilo? ¿Cómo alcanzar la tranquilidad? La paz. La paz se alcanza cuando uno tiene a Cristo en su corazón. Cuando uno hace la voluntad de Dios, uno entra en el reposo de Dios y alcanza una tranquilidad que va más allá de toda lógica. La paz que sobrepasa todo entendimiento solo se consigue con una buena relación con Cristo Jesús. Dice, la siguiente pregunta es, ¿quién es el diablo y cómo puedo saber si tengo un demonio adentro? El diablo fue un querubín que Dios creó. La Biblia nos habla, tanto en Ezequiel capítulo 28 como en Isaías 14, se nos habla de que Dios creó a Satanás como un querubín, es decir, un ser espiritual, perfecto, hermoso, poderoso, que fue creado como protector, pero que se rebeló contra Dios. Se enalteció su corazón, se vio tan fuerte, tan poderoso, que dijo, pues yo puedo sentarme en el trono de Dios. Y quiso destituir a Dios, ¿no? Evidentemente Satanás es un ser creado, no puede igualarse al creador. El creador siempre es superior a sus criaturas, ¿no? De modo que cuando Satanás se enorgulleció y pecó contra Dios, Dios lo expulsó del cielo, ¿no? Y se convirtió en lo que hoy es un demonio, es decir, un enemigo. Eso es lo que significa la palabra Satanás, adversario, enemigo. ¿Cómo sé si tengo o no tengo un demonio? Mire, si tuviera un demonio lo sabrías. ¿Ok? Hay mucha gente, de verdad, que está obsesionada con el tema del demonio. No se obsesionan con esos temas. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que abran vuestros corazones al único espíritu que deben tener en vuestras vidas,
que es el Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en vosotros, ningún otro espíritu va a poder estar con ustedes. Dejen que el Espíritu Santo entre en vuestro corazón. El Espíritu Santo os va a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, justamente las cosas que necesitamos. Los demonios te van a dar amargura, resentimiento, odio. Bueno, eso no lo necesitas. Por tanto, cierra tu corazón a las cosas malas y ábrela a las cosas de Dios. Dice, ¿no es matar las ilusiones de un niño diciéndole la verdad que no existen los Santos Reyes y Santa Claus? A ver, matar las ilusiones de los niños. No tenemos que matar ninguna ilusión. Sencillamente lo que tenemos que es educarlos en la verdad desde el principio, para que no se hagan falsas ilusiones. Es decir, Santa Claus no existió. Es simplemente una fábula, un invento de los hombres. Es una historia que está basada en un mito, ¿ok? Hubo un obispo católico, que se llamaba Nicolás, que cogía juguetes viejos, los reparaba y después se los regalaba a los niños, en Navidad se los regalaba a los niños de un orfanato. De ahí viene San Nicolás, Santa Claus, viene de ahí, pero todo lo demás, todo eso es un mito. Eso de que tiene renos y que vuela por los aires y que se mete por las chimeneas, todo eso es mentira. ¿Por qué tendríamos que llenar la mente de los niños con fábulas y con mentiras? Si le decimos la verdad desde el principio, no matamos ninguna ilusión. ¿Y los Reyes Magos? Exactamente igual. Es decir, la Biblia nos dice que unos magos, no dice que fueran reyes, dice que unos magos vinieron de Oriente para adorar al niño. Tampoco dice que fueran tres, ni que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿okay? Sino que simplemente eran unos magos que vinieron a adorar al niño. ¿Por qué dice la tradición católica que eran tres? Porque la Biblia relata tres tipos de regalos que le trajeron: incienso, oro y mirra, ¿no? Entonces dijeron, pues, uno por cada regalo. Mire, puede que a lo mejor fueran 10 magos que le trajeron oro, 5 que le trajeran mirra y 23 que le trajeran incienso, ¿verdad? Es decir, no, son puras fantasías que la religión ha ido adornando, ¿no? Las historias, ¿no? Pero el ser humano debiera vivir en la verdad, no en el engaño. Y deberíamos no autoengañarnos nosotros ni pretender engañar a los niños. Nuestros hijos desde el principio supieron la verdad. Los Reyes Magos no existían. Eran papá y mamá quienes traen los juguetes, si os portáis bien. Y si podemos pagarlos, claro. Y si no los podemos tener en diciembre, pues los tenemos en noviembre o en marzo, da igual. Pero cuando podamos. Lo demás es un cuento de hadas. Dice, ¿cuáles son los juegos de esgrimas o cuáles son los esgrimas? Perdón, no he entendido la pregunta. Dice, ¿cuáles son los juegos de esgrimas o cuáles son los esgrimas? Bueno, juegos de esgrima, no sé si se refiere a los que usan espadas estos, que son estos sables finitos, ¿verdad? Esos son juegos de esgrima. Ahora, si se habla de escribas, se está hablando de aquellos que traducían y enseñaban las Sagradas Escrituras. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es un juego de esgrima, que es ser espadachines, ¿no? Aprender a hacer espadachines. Eso se viste con un traje de cuero blanco, ¿verdad? Y con una red metálica en la cabeza, y tienen un juego de esgrima. Ahora, los escribas eran los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Dice, pastor, me comentaron que el nombre de Jehová es nulo, que a Dios se le debe de llamar Señor o yo soy. ¿Cuál es su nombre?
La verdad es que Dios tiene muchísimos nombres. En la Biblia, a Dios se le llama El, Elión, Elí, Adón, Adonai, bueno, Él, el Altísimo, el Eterno. Se le llama de muchas maneras a Dios. El tetragramatón, que son unas iniciales que significa yo soy el que soy, ¿ok? Son consonantes que no se podían leer. Por eso en el siglo XIV a alguien se le ocurrió, a un traductor se le ocurrió incluir las vocales. Por eso nosotros en nuestra Biblia leemos Jehová. En la Biblia católica se lee Yahvé, porque Yahvé es la pronunciación hebrea del nombre Jehová, ¿no? Nosotros, como somos castellanos, leemos literalmente lo que se escribe, ¿no? Ahora, el nombre de Dios no es un nombre, son muchos nombres. Y todos los nombres que tenemos en la Biblia, que se le refieren a Dios, son válidos. Por ejemplo, cuando Cristo nos enseña a orar, nos dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. ¿Cómo quiere Cristo que llamemos? Padre. O sea, es otro modo de llamar a Dios. Hay muchas formas de llamar a Dios y todas son correctas siempre que la hagamos con respeto. ¿Okay? Espérame un momento, un compañero quiere pasar. ¿Alguien quiere pasar? Pastor, quería hacerle una pregunta. En la Biblia habla de que nuestro Padre o Dios vive en el tercer cielo, pero dice que Él arrojó a Satanás. Nosotros, o sea, por conocimiento de nuestros padres, de la gente, cuando nosotros se nos cae algo al piso, tenían la maña de decirnos, no, pues ya lo chupó el diablo, ¿no? Porque según se nos decía que el diablo estaba por debajo de nosotros. Pero referente a la Biblia, sí dice que nuestro Padre vive en el tercer cielo. ¿Él fue arrojado debajo de nosotros o Él vive en otro lugar? Bueno, muchas de las tradiciones que han pasado de padres a hijos están basadas simplemente en tradiciones humanas que no tienen un fundamento bíblico. Cuando la Biblia dice que Dios arrojó a Satanás del cielo, lo arrojó a la tierra. ¿Ok? No por debajo de nosotros ni por encima de nosotros, es decir, lo arrojó a la tierra. Satanás vive en el mundo, aquí. Lo que pasa como los demonios. Si nosotros pudiéramos abrir los ojos y ver el mundo espiritual, veríais que estáis rodeados de ángeles y de demonios. Ahí donde estáis ustedes y aquí donde estoy yo, habrá ángeles y demonios. Porque ellos conviven entre nosotros. Lo que pasa es que nuestros sentidos, nuestros ojos, el tacto de nuestros oídos, no los podemos percibir. ¿Ok? Dios no nos ha permitido ver el mundo espiritual. Pero ellos están aquí. Que estén por debajo, que estén en el suelo, en la tierra, todo eso son cuestiones infantiles. El diablo no es que esté en el suelo, ¿no? Fue arrojado del cielo a la tierra. Pero eso no significa que esté en el suelo. Significa que posiblemente el diablo pues, estará susurrándole a Trump o a Putin o al primer ministro chino lo que sea, ¿no? Porque el diablo no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Él no es Dios, ni se le parece siquiera. Es simplemente un ser creado que solo puede estar en un sitio al mismo tiempo. Ahora, sí que hay muchos demonios que le sirven a él o que al menos le colaboran en su obra de destrucción y de maldad. Pero, bueno, ¿están los demonios por los suelos? Pues no, están en el suelo, están en el techo, están en algunas personas, están en todos lados. En nuestra página web tienen un libro que se llama Pobladores del Mundo Espiritual. Descárguenlo, léanlo, porque es muy interesante. Habla del mundo espiritual y de todos los seres que lo pueblan. Y ahí tienen información suficiente para aprender de ese tema en profundidad. Dice, puedes no perdonar, pero sin desear mal a nadie, solo no perdonar. Solo no debemos perdonar si la persona no se arrepiente de su pecado. Pero si la persona se arrepiente de su pecado, estamos obligados a perdonar. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Dice,
Si Dios es tan grande, ¿por qué cuando todo marcha bien, de repente todo se viene abajo? ¿A qué se debe todo eso? Cuando las cosas se vienen abajo, no es porque Dios no sea grande, sino porque nosotros, los seres humanos, hacemos las cosas mal. Las cosas se vienen abajo por nuestra culpa, no por Dios. Si fuera por Dios, Él creó un mundo perfecto y lo puso en nuestras manos. Somos nosotros los que hemos estropeado la creación de Dios. No le echemos la culpa a Dios, porque hay un proverbio que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y después contra el Señor se irrita su corazón. Dice, ¿en verdad existe el infierno o el cielo? ¿O en verdad es el infierno donde vivimos? No, esto no tiene nada que ver con el infierno. Mucha gente cree que la vida aquí en la tierra es un infierno, pero es porque no conoce el infierno todavía. Esto de aquí en la tierra no tiene nada de semejante al infierno. Mire, a menos que Dios sea un mentiroso, a menos que Cristo fuera un mentiroso, el cielo y el infierno existen. Jesús habló abundantemente tanto del cielo como del infierno. El destino de cada uno, el lugar en el que cada uno de nosotros acabemos, depende de nuestras decisiones. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. De hecho, si Cristo no ha venido ya, no es porque Él retarde su regreso, sino porque es paciente, esperando para que el ser humano se arrepienta de sus pecados. Porque Dios no quiere condenar a nadie. Pero llegará el día en que Cristo venga y juzgará al mundo con justicia. Dice, ¿en cuánto tiempo es necesario para practicar los 10 mandamientos? Si tengo 40 años y no sé cuándo me voy a morir, ¿cómo los practico y de aquí en adelante? Bueno, no es cuestión de tiempo, es cuestión de actitud. Por ejemplo, ustedes conocen el pasaje de las Escrituras en el que se nos explica que cuando Jesús fue crucificado, a su derecha y a su izquierda habían dos malhechores. Uno de ellos le injuriaba, se burlaba de Jesús. Y el otro, llegado un momento, le dijo: ¿pero no tienes tú temor de Dios? Nosotros estamos aquí por nuestra culpa, porque merecemos estar aquí, pero este ningún mal ha hecho. Y se volvió a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De modo que aquel hombre tenía poco tiempo, estaba ya siendo crucificado y iba a morir ese mismo día. Y aún así, Cristo le abrió las puertas de los cielos. No es cuestión de tiempo, es cuestión de actitud. Si tu actitud es la correcta, si tu corazón se abre a Dios, tengas mucho o poco tiempo, tienes la certeza de que vas a poder ir con el Señor siempre que tengas la actitud correcta ante Dios y su palabra. Va a pasar un compañero a hacer una pregunta, permítanme. Muy bien. Buenas tardes, pastor. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Dice que ahorita hablaban en el aspecto, el compañero le hacía una pregunta de que el diablo, ¿no? O sea, lo echó a la tierra. Dice una palabra de la Biblia que bienaventurado los que no lo vieron, pero creyeron. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, así como lo entiendo, que aquí existe el bien y el mal, porque es real, pero no lo podemos ver, pero sí percibir.
esto que nos habla la Biblia el día de hoy sería como que el propósito de Dios sé que es servirle a Él, a Dios. ¿De qué manera? Igual lo que estaban haciendo sus discípulos, el empezar a hablar, bueno, meternos a la Biblia y empezarles a decir a todo el mundo que Dios existe, o hablarles de la palabra para que nuestra alma sea salva, o nos salve de esa manera a Dios, o de No. qué forma. A ver, es muy importante que entendamos que la salvación no la obtenemos por obras. No se trata de lo que hagamos para salvarnos. Para salvarnos, lo único que podemos hacer es aceptar la gracia de Dios, la gracia inmerecida, porque no la merecemos. La gracia que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo, su Hijo. Es por medio de la fe en la obra de Cristo que podemos salvarnos. ¿Ok? Lo demás, bueno, es cuestión de que una vez salvo, nosotros andemos en las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero no es que nosotros nos vayamos a salvar por hacer obras, por predicar el Evangelio, por hablarles a otros del Señor. Eso no es lo que nos salva. De hecho, fíjate que en el Evangelio hay un texto, en Mateo capítulo 7, donde el Señor Jesús dice, a partir del versículo 21, dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y tal cosa. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Es decir, es gente que predicaron el Evangelio, que hicieron aparentes milagros y que Cristo los rechazará, porque no son las obras, es la fe lo único que nos puede salvar. ¿Ok? Por tanto, es muy importante que entendamos eso como principio, ¿no? El diablo no puede hacer nada contra un hijo de Dios cuando éste vive sometido a Dios. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros creemos a Dios y vivimos sometidos a Él, no hay más que temer, no hay más que hacer. Porque Él hace la obra, Él nos salva, Él nos cuida, Él nos protege. La siguiente pregunta es, cuando me gana la desesperación por pensar en mi familia y no puedo dormir, ¿qué puedo hacer para calmarme? Solo pienso y me siento peor conmigo. Bien. Muchas veces lo que pensamos nos va a hacer sentir de una determinada manera. Si lo que estás pensando te hace sentir mal, toma tu mente y llévala a un pensamiento diferente. Por ejemplo, coge la palabra de Dios, coge la Biblia, ponte a leer un salmo y cuando tú estés leyendo ese salmo, tú verás cómo empiezas a sentirte mejor, porque ya no estás pensando en lo que te hacía sentir mal. Se trata justamente de que entiendas que lo que piensas es lo que te repercute en cómo te sientes. De modo que si cambias lo que piensas, cambias lo que sientes. Dice, ¿de qué trata el capítulo 5 de Proverbios? ¿Y a qué me da a entender en el versículo 20? A ver, Proverbios capítulo 5, versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Abrazarás el seno de la extraña. Bueno, de lo que está hablando es de que tengas cuidado con la prostitución. Es decir, cuidado con la mujer que no es tu mujer, que es la mujer de otro, ¿no? Cuidado con las mujeres fáciles, con las mujeres que se ofrecen y que, bueno, te apartan de Dios, ¿no? Cuidado con eso. De eso es de lo que está hablando aquí el autor del proverbio, ¿no? Dice, ¿qué salmo podría yo leer por la noche y por la mañana? ¿O qué capítulo usted me recomendaría? Bueno, hay muchísimos, dependiendo de cómo sea tu estado, ¿no? Pero yo te recomendaría que lo leyeras entero, el libro de los Salmos, que cada día leyeras uno y trataras de meditar en esos salmos. Si te surgen preguntas que no entiendes, coge una libreta y apúntalas. Y el próximo viernes, si Dios quiere, me haces las preguntas que tú quieras.
pero lee los salmos enteros desde el capítulo 1, uno a uno, cada día lee un salmo y trata de meditar en él, trata de entenderlo, ora a Dios y dile, Señor, ayúdame a entenderlo, que yo pueda comprender tu palabra, porque mire, la palabra de Dios realmente es verdadera sabiduría y entender la Escritura te va a cambiar la vida, te va a hacer mejor persona. ¿Habrá vida en los demás planetas o en otro universo? Bueno, tenemos en la Biblia el relato de la creación de Dios. Y la Biblia nos dice que donde Dios puso vida fue aquí en la Tierra. No nos dice que la pusiera en ningún otro planeta. Ahora sabemos que hay seres extraterrestres, es decir, hay seres que no pertenecen a la Tierra, ¿no? Dios mismo no pertenece a la Tierra, es extra, es fuera de la Tierra, ¿no? O los ángeles, los demonios son extra, no pertenecen a la Tierra, fueron creados antes de que la Tierra misma fuera hecha. Por tanto, hay seres extraterrestres, pero no tal como nos lo pintan en el cine, ¿no? Que son hombrecillos verdes con cara ahuevada, ¿no? Y ojos grandes, no, no son así. Son otros tipos de seres espirituales que, como digo, en la página web tienen un libro que les pueden ayudar a comprender cómo son, ¿no? Pero vida en otros planetas como la hay aquí en la Tierra, no. Dios ha puesto la vida aquí en la Tierra. Dice, pastor, antes de Luzbel, ¿ya existían demonios o algún otro mal? La Biblia nos enseña que fue él el primero que se rebeló contra Dios y fue a él que le siguieron en su rebeldía otros seres espirituales. Él fue el primero. ¿Es verdad que existieron los dinosaurios y quién los destruyó? Existieron los dinosaurios y seguramente los destruiría el hombre, como todo lo que el hombre toca, ¿no? Sabemos que existieron porque existen fósiles, ¿no? Huesos enormes de dinosaurios que demuestran su existencia. Y sabemos que se extinguieron. Hay una teoría que dice que se extinguieron por causa de un meteorito que cayó en la Tierra, pero bueno, si un meteorito hubiera caído en la Tierra y hubiera extinguido a los dinosaurios, hubiera extinguido también a muchísimos otros animales mucho más pequeños que los dinosaurios, ¿no? No, eso es una teoría que no se sostiene, ¿no? Sencillamente yo creo que lo extinguirían los seres humanos luchando contra ellos y comiéndoselo, ¿no? Como todo. Dice, ¿me podría, por favor, el reinado de los 1000 años? ¿Me podría decir, por favor, el reinado de los 1000 años? Bueno, la Biblia habla de que va a llegar un momento casi al final del tiempo que Satanás será atado durante 1000 años y será arrojado al abismo. Es decir, no podrá tentar a nadie, no podrá seguir haciendo su labor, ¿no? Durante ese tiempo, durante esos 1000 años, Cristo estará gobernando en la tierra. La tierra volverá otra vez a reverdecer. La tierra volverá de nuevo a vivir en paz. Y el gobierno de Cristo en la tierra demostrará que en este mundo se podía haber vivido en paz. De tal manera que incluso los animales salvajes volverán a ser mansos. Y dice la Biblia, en algunos textos muy hermosos que hablan sobre el milenio, que el león pastará junto al cordero y que los bebés jugarán con los áspides, es decir, con las serpientes, y no le morderán. Por tanto, será un tiempo paradisíaco, donde Cristo estará gobernando desde Jerusalén para el mundo entero. Es un periodo de tiempo que ha de venir y que será justo después de la gran tribulación. A ver, permítame. Hola, pastor. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. La otra vez mencionaba el nombre de Mephisto-Phillips. ¿Quién fue en realidad? ¿Quién?
Mephisto Phillips. Mephisto Phillips, no tengo ni idea. Ajá, el del libro. De la semana pasada. La semana pasada nos comentó ese nombre. Yo quería saber quién es. Ajá, nos enseñó. El libro. En un libro nos lo enseñó. Bueno, yo puede que os enseñara un libro de Josh McDowell. Evidencias que exigen un veredicto. De Ajá. John McDowell. Ajá. Si es que el nombre no me sonaba. John McDowell es un científico norteamericano. ¿Ok? Él es catedrático de varias universidades y él ha escrito muchísimos libros y él predica, bueno, va por las universidades retando a los jóvenes a que le hagan preguntas, ¿no? Acerca sobre la existencia de Dios, el origen del universo y todo esto, ¿no? Él es el hombre que actualmente, el hombre vivo que ha hablado a más millones de personas en el mundo sobre el Evangelio. ¡Oh! Una pregunta más, Pastor Nicolás. Edgar, qué alegría de verte, muchacho. Pues fíjate que ha habido algunas dificultades, pero nada que no se pueda resolver. Bueno. Lo que pasa es que quitan tiempo. Y me Pero he perdido. me gustaría tener un rato para charlar contigo un día. Cuando tú quieras. Yo creo que sí. Ahí te va esta. Yo ahorita Okay. me sorprende la paciencia para oír unas preguntas de los dinosaurios. Es que digo, no sé cómo le haces para no enojarte. Lo bueno que estás hasta España, tiene una cachetada, le dirás para que se despierte. ¿Pero por qué? Todas las preguntas son válidas. Y esa de no se acuerdan ni del nombre. Bueno, déjame decirte una cosa, Edgar. La única pregunta tonta es la que no se hace. Hasta esas contestas tú. Esa es la única pregunta tonta, la que no se hace. La que se queda uno, porque si no la hace te quedas con la duda. Eso sí es tonto. Pero preguntar, todas las preguntas son válidas. ¿Sabes qué pienso? Que a lo mejor sí que en los dinosaurios ve llegar a uno que otro, ahí está uno que acaba de llegar. Ese fue un chascarrillo. Pero bueno, me da mucho gusto verte, Nicolás. Igualmente, Edgar. Proyectas paz en estos momentos difíciles que están pasando, pero se combinó con muchas situaciones, pero por la gracia de Dios se ha ido resolviendo. Y yo sabía que cuando tienes fe, cuando no te despegas de él, y no tanto por las obras que haces, sino por la fe, Dios te ayuda, y eso sí es cierto. Así es. Hay situaciones aquí difíciles que yo no sé, y yo sé que está escrito en un pasaje o en alguna historia de estas de Dios, porque lo poquito se multiplica y alcanza. Entonces, yo no tengo que tener miedo, yo sí estoy seguro. Yo creo que cuando un ser humano tiene miedo es cuando como que te sueltas tantito y entra la soberbia y el ego del hombre. Pero cuando estás con él no pasa nada. Ya otra vez me demostró, le volví a poner la mejilla, porque no debo de tener miedo de nada. Cuando estás con él, nadie contra ti, dice. Y pues estamos aquí, Pastor Nicolás, esperando que este fin de año estés bien, ¿no? Que nos sigas deleitando y regalando tu sabiduría de esto. Y aquí nosotros, mira, llegó un momento difícil, pero aquí estamos, los que debemos de estar aprendiendo, los que debemos de aprender, y no pasa nada. Hoy me ha regalado eso la vida. Que estamos los que debemos estar, nada más, ¿no? Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, Edgar, igualmente, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Igual a ti, Nicolás. Estamos orando no solamente aquí en España, sino en Perú, en Argentina, en México. Están orando justamente por vosotros, a fin de que Dios os bendiga y, bueno, sigáis adelante en la obra que estáis haciendo. Yo sé que está bien protegido esto por Dios y que Dios nos ama a nosotros. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga, Nicolás. Igualmente, Edgar. Un abrazo, mi hermano. Vamos, un abrazote. Una última pregunta, pastor. Dice, ¿cómo saber cuando alguien te está mintiendo? Dice, después de saber y que te digan la verdad, ¿es algo o es bueno volver a perdonar y seguir creyendo en esa persona? Bueno, a ver, muchas veces nos van a mentir y no vamos a darnos cuenta.
¿Ok? A menos que ya pues conozcamos a la persona y entonces llega un momento en el que ya tú sabes cuando te estás diciendo la verdad o no, ¿no? Ahora, debemos perdonar, repito, si la persona reconoce su pecado y te pide perdón, perdónalo. Porque es lo que dice la palabra de Dios, que debemos perdonar para que también Dios, o como así, Dios nos perdona a nosotros, ¿no? Fíjate que en la oración modelo, el Señor Jesús nos dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, se trata de eso, es decir, si queremos que Dios nos perdone a nosotros, tenemos nosotros también que perdonar a los demás. A menos que los demás no se arrepientan y entonces, como decíamos antes, pues le entregamos el asunto a Dios y nosotros descansamos, ¿no? Pero sí, sí hay que perdonar, porque a veces nosotros mismos hemos cometido errores y hemos necesitado que se nos perdone. Y en toda relación, a veces tenemos que perdonar y a veces tenemos que ser perdonados. Así que somos humanos, a veces fallamos y nos tenemos que amar, nos tenemos que perdonar los unos a los otros. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Igualmente. Yo quiero hacerle una pregunta y a la vez también es una duda para mí. Fíjese que a mí me agrada mucho la literatura de AA, pero también quiero seguir aprendiendo más de Dios. ¿Usted cree que es bueno estar congregarme en una iglesia y al mismo tiempo estar en un grupo de AA? ¿Por qué no? Muchas personas han estado en los dos sitios, en la iglesia y en un grupo de AA. Sí, no hay ningún problema. Ahora, lo que ocurre es que en un grupo de AA se te enseñan ciertas cosas básicas. Si quieres aprender más, tendrás que ir a la iglesia donde te puedan profundizar más en el conocimiento de la verdad de Dios, ¿no? Otra pregunta, pastor. Apenas en la semana, mi abuelo tiene 2 años que falleció y apenas, no recuerdo el día, soñé nuevamente con él que estaba postrado en su ataúd y que se levantaba y decía unas palabras, pero no recuerdo qué palabras. ¿Cree que eso sea bueno, un sueño bueno o algo, o tendrá algo, un mensaje? No, no tiene ningún tipo de mensaje y ni siquiera te lo tienes ni que plantear. La Biblia dice que donde abundan los sueños, abundan también las vanidades. Los sueños simplemente ese es el viaje de nuestra mente. Cuando estamos durmiendo, es decir, cuando estamos en reposo, nuestra mente no descansa. Nuestra mente viaja entre el recuerdo y la imaginación. Por eso, cuando tú viste a tu abuelo seguramente, o lo viste o te lo imaginaste en su féretro, eso es recuerdo. Pero el que él se levantara y te dijera algo, eso es parte de tu imaginación. Por tanto, eso no tiene sentido, no tiene más valor que eso, simplemente un sueño. No hay más, no le des más vuelta, no le des más valor. Ok, pastor, muchas gracias y que Dios le bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Ya eso sería todo, pastor. Gracias. Bueno, gracias a todos vosotros por vuestra paciencia, una vez más. Para mí siempre es un placer poder compartir este tiempo con todos, un ratito de la palabra y las preguntas que a mí me encantan. Así que muchísimas gracias por vuestra paciencia. Si me lo permiten, me gustaría hacer una oración, pero a ver qué dice Marcelino. No, pastor, haga la oración y ya al terminar. Ok, hagamos la oración pues. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres mucho más bueno de lo que nosotros podemos llegar a entender. Así que ayúdanos a conocerte cada día más, para que cada día más te amemos y te respetemos como lo que eres, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Padre, bendice a cada persona que está ahí, Señor. También a cada uno de los que van a ver este vídeo. Bendícelos. Bendice a cada persona en particular, Señor. Llévate la gloria y la honra porque eres tú el único que la mereces. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya sería todo, pastor. Solamente mandarle un abrazo muy fuerte de parte de todos los chavos
para esta Navidad. Que se la pase hermoso con su familia. Nos saluda al hermano Montaña, un abrazo y a sus hijos. Que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo, que pase felices fiestas navideñas. Chavos. Muchísimas gracias. También deseo muchísimas felicidades para todos vosotros. Que Dios os bendiga mucho y que, bueno, ustedes ya son mayorcitos para creer en los Reyes Magos, pero que los magos les traigan muchos regalos. Que Dios les bendiga mucho a todos. Bendición. Chao. Chao.